Ese es el capítulo 13. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para poder hablar de esta parte muy importante de la Biblia. Jueces, el capítulo 13. Permítanme leerlo allí. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos ven a través de las plataformas también, donde quiera que estén. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Jueces 13 dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y esta mujer, apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ahora pongan atención lo que dice este verso. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Les cuento que en esos tiempos el voto nazareo era voluntario. Cada persona que quería consagrarse completamente a Dios hacía un voto por voluntad propia. En el libro de Números explica que un voto nazareato es por voluntad propia, pero después de hacer el voto de nazareo, tú estabas obligado a cumplir ese voto. De lo contrario, pagabas mal el hacer un voto y no cumplirlo delante de Jehová. Así que las características del voto lo da el libro de Números, para que a nadie se le permita hacer un voto sin primero aceptar los términos y condiciones que voluntariamente él lo ha requerido. Pero la Biblia en Jueces nos muestra que Sansón no hace un voto, sino que Dios elige que él sea un nazareo de nacimiento, un escogido de Dios para tener un propósito único. Y escuchen, bajo los términos de un nazareo, él no debía tomar vino, ni comer uva, ni irse al sepelios de nadie. Así haya muerto su padre, su madre, él no podía ir a un sepelio. Es más, él no podía tocar animales inmundos que habían muerto. Era prohibido. Y lo más también era que su cabello no debían cortarse, porque Dios lo estableció así. Su cabello debía crecer, y era la señal que él había hecho un voto de nazareato. Así que Sansón, por orden y selección de Dios, nunca en su vida tenía que probar vino ni comer uvas. Nunca en su vida iba a ir a un velorio, ni porque muere el amigo, ni porque muere nadie, ni porque mueren los padres. Es más, nunca él debía tocar un animal muerto, porque eso estaba prohibido para un nazareo. Es más, peor un cadáver de humano. Literalmente eso estaba también prohibido por Dios. Así que a Sansón se le instruye desde muy pequeño eso. Pero yo quiero que ustedes vean conmigo que el ser humano, cuando recibe órdenes directamente de Dios y se selecciona a Dios para vivir en la santidad, no siempre el ser humano acepta los términos y las condiciones que Dios así lo ha requerido. Yo les hago una pregunta, iglesia: ¿cuántos de los que están hoy en esta tarde han tomado la decisión de seguir a Dios? Y ustedes saben que los que toman la decisión de seguir a Dios, hay mandamientos que obedecer, ¿sí o no? Porque no me digan a mí que después de aceptar a Cristo nosotros no podemos guardar mandamientos, ya que el amor a Dios, como lo dice el Antiguo Testamento, se demuestra en la obediencia a los mandamientos. Y el Nuevo Testamento, Cristo mismo dijo: si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos.
El término no ha cambiado, pero yo quiero que vean cómo Sansón es alguien que le gusta romper normas establecidas por la Biblia. El primer mandamiento que Sansón se atreve a romper está en el libro de Jueces, el capítulo 14, el verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres, y a su padre y a su madre le dijo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En el verso 3, sus padres le dicen: ¿acaso hay mujeres aquí de las cuales tú vas a tomar? No era un capricho de los suegros. Había una ley establecida en Deuteronomios, el capítulo 7, que lo voy a leer rápidamente. Dice así el libro de Deuteronomios, el capítulo 7, el verso número 2, dice: y Jehová tu Dios, voy a leerlo desde el verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, dice el texto 2: y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado y las destruido a todos, no harás alianza con ellos, ni tendrás de ellas misericordia. Verso 3: y no emparentarás con ellas, no darás tus hijos y tus hijos, ni tomarás sus hijos para tus hijos. En otras palabras, Dios está diciendo que no había una orden de poder convivir entre un matrimonio del pueblo de Israel con un matrimonio de las naciones vecinas. Dios dio un rotundo no. Este personaje llamado Sansón, lo primero que hace es violar un mandamiento directo. El mandamiento de él es una violación directa a una ley establecida. Pareciera que para nosotros no es muy grave. Todo mandamiento establecido por Dios quebrado es pecado. Y ustedes van a ver que la vida del cristiano, ustedes van a ver que la vida de la iglesia y el desvío de Dios siempre empieza por algo que tú no lo consideras mucho pecado o mucho peligro, pero que poco a poco, gradualmente va aumentando y va en aumento hasta tal punto que sientes que ya has caído demasiado bajo. Bien dice el dicho: el día que uno cae, nadie ve el hueco. Y ustedes van a ver cómo es que, en primer lugar, desobedece un mandamiento aquí de la Biblia, establecida de la Torá, este personaje llamado Sansón, que de hecho su propósito de nacimiento, Dios tenía un plan y un propósito con él, era de salvar al pueblo. Ahora, si ustedes leen, siguen leyendo, ustedes van a ver en el capítulo 14 de Jueces, el verso número 8, dice así: y volviendo después de algunos días para tomar, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. ¿Se acuerdan un día, mientras él iba con sus padres en un camino, un león viene bien molesto y Sansón lo mata al león? Ese león fue tirado a un lado y Sansón, luego de algunos días, está pasando por allí. ¿Y saben qué? ¿Se acuerda de quién? Del león. Hermanos, Sansón nunca debía acercarse a un animal muerto, inmundo y muerto. Sansón es ganado una vez más por la curiosidad, que se acerca para ver al león muerto, quizás manteniendo la distancia. Pero créanme
que Sansón también es débil en cuanto a la comida, en cuanto al gusto, y ve que en ese león justamente hay un panal de abejas, y Sansón era amante de la miel, le gustaba la miel, y ve que su abeja favorita tiene allí, y él, tentado por el paladar, Sansón va y no le importa que el mandamiento del más santo que es su vida representa es no tocar un cadáver. Él sabía, porque desde niño se le instruyó eso. Él primero ya violó una norma, ahora él va a violar con la norma de su santidad más aún, y él va y arranca el panal del cadáver del león, y él no le importó que esté en juego la santidad y el mandamiento que él tenía, con el fin de saciar el paladar que en ese momento fue más poderoso, específicamente hablando, que lo que había en juego, que era la santificación y el voto nazareo que tenía delante de Dios. Él no había respetado un vínculo que unía entre la santidad de Dios y él, porque el voto nazareo que Dios había decidido ponerlo no era un voto de la iglesia, ni tampoco de alguna tribu, era que Dios mismo lo seleccionó para eso, y el cual ustedes van a ver que de una manera gradual Sansón entra a quebrantar mandamientos de forma gradual. Primeramente algo que parecía ser leve, luego juega con algo más complicado aún. Pero es que es así las cosas, nadie se desvía de los planes y de los propósitos y de los mandamientos de Dios de la noche a la mañana. Nadie se desvía de eso. Y yo estoy convencido de que aquí toda persona que vuelve atrás, primero el pecado entra por pocos, pero cada uno que le está dando cabida y cabida, de pronto te das cuenta y un día empiezas a practicar pecados que jamás en la vida te pudiste imaginar, que jamás en la vida pensaste que lo ibas a hacer, pero esta vez tú estás practicando cosas que al principio ni siquiera pensaste, pero fue gradualmente que fue pasando. Miren lo que pasa con este personaje que ya ahora juega con su santidad, juega con uno de los mandamientos directos que él no debía hacer. Miren lo que dice Jueces, el capítulo 16, el verso 1. Jueces, capítulo 16, verso 1, dice así: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esto es terrible. Ahora él ya peca no solo con el voto nazareo, sino ahora él está pecando con su propio cuerpo. Y en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia pone como pecado de muerte el que un hombre duerma con una prostituta. De hecho, la palabra fornicación, que viene del griego porneia, estaba relacionado o está relacionado directamente con el coito con prostitutas, que es una palabra que lo podemos entender en el griego. El punto no es profundizar aquí en esto, sino abarcar el núcleo de lo que estoy diciendo. Sansón es un claro ejemplo de que el pecado entra poco a poco, y ahora Sansón está durmiendo con una prostituta, el cual no se imaginó al principio. Miren la estupenda cosa que pasa a Sansón, y créanme, el principio de la manera como el enemigo capta la atención de la iglesia es así, no ha cambiado. Y ya se han dado cuenta. Yo conozco testimonios de personas que me han contado diciéndome: pastor, yo nunca pensé serle infiel a mi esposa. No, créeme, solamente eran sonrisas que nos dábamos con esa persona.
Nos dábamos con sonrisas. Ella ni yo pensábamos que un día íbamos a traicionar. No, simplemente sonrisas. Luego más conversas. Luego salimos a comer. Y luego terminamos quizás viéndonos en lugares más frecuentes. Y de pronto yo no pensé y terminamos siendo infieles. Y en lugares donde pudimos dar rienda suelta a las pasiones más bajas, pero jamás nosotros pensamos llegar a eso. Pero es que el pecado no entra de a golpe, el pecado entra de a pocos, el pecado entra paulatinamente. Es por eso que hay que tener cuidado con lo que nosotros nos hemos determinado en servir a Dios, porque el pecado entra sin que tú te des cuenta. El pecado va entrando más y más, y uno tiene que ser frenético en eso, poner frenos en muchas cosas y no permitir que el enemigo pueda ir ganando terreno. Yo quiero que ustedes lean conmigo este verso que aquí dice. Vamos al libro de Jueces capítulo 15. Voy a resumir esto en un minuto. Sansón, que había sido elegido por Dios, en primer lugar, no respeta la fidelidad a Dios, ni respeta el principio y el voto que tiene con Dios. Le pareció muy poco. Ustedes van a ver que Sansón está a punto de morir en Jueces capítulo 15, verso 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí, y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y escuchen, mira lo que dice Sansón. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de delante de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Ahora escuchen esta frase: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemadas, como si fueran quemadas con el fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando allí una quijada de asno, esto tampoco debía cogerle él, aún extendió su mano y tomó, y con ella mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Entiendan esta parte. Me tomé el tiempo de leerlo todo por una cosa. Yo quiero que comprendan que aún Sansón, que es en la Biblia reconocido como el hombre más fuerte que hay físicamente hablando, nos muestra una tremenda debilidad que él tiene. Pero aún siendo el hombre más fuerte que existía en esa época y en todas las generaciones físicamente hablando, Sansón llega a un momento. Aquí, cuando ustedes ven cronológicamente el capítulo 15 de Jueces, van a ver que aquí Sansón está siendo prendido por sus enemigos. Antes de que Sansón sea prendido por sus enemigos, ustedes van a ver el historial de un Sansón desobediente. Pero a pesar que es un Sansón desobediente, como en el capítulo 14, que él dice: yo me voy a ver a esa mujer porque me voy a casar con ella, él está en desobediencia. Y de pronto aparece el león en ese camino cuando él está yendo a ver a una mujer prohibida por la Biblia. La Biblia dice que aunque él estaba en pecado de desobediencia, Dios
vino sobre él. Miren lo que dice Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Si bien es cierto, todos nosotros sabemos aquí que la fuerza de Sansón no radicaba ni en el cabello, no radicaba ni en el voto, no radicaba ni en su genética, radicaba en Jehová. Él era un hombre como cada uno de nosotros. Así no tenía la fuerza como cualquier hombre, o tenía la fuerza como cualquier hombre. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Jehová, cada vez que venía, este hombre se convertía en un Jol antiguo. Tenía una fuerza salvaje que podía vencer lo que sea. No era ficción, era el poder de Dios. Y a pesar que él está en pecado, él es poseído por el poder de Dios. Le libra de la muerte del león. Ahora él va y derrota a sus enemigos. Cuando sus enemigos vienen a atacarlo, él derrota a sus enemigos con el Espíritu de Jehová, porque así dice que él es el Espíritu de Jehová. Dice el versículo 14 del capítulo 15 que vino sobre él. El versículo 14 dice: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, y agarrando una quijada de asno mató a 1000 hombres. Nadie puede enfrentar, creo que en este auditorio nadie podría enfrentar a 3 personas sola, ni siquiera 2. Pero enfrentar a un ejército armado con un pedazo de hueso, eso solamente pudo venir de Dios. Pero ¿saben qué? Aunque el Espíritu de Dios vino sobre él, la Biblia dice que después de eso él estaba tan débil, muriendo allí en esa cueva, que Dios le dijo: mira, a pesar que eres desobediente, he aquí la misericordia de Dios, toma agua para que recobres. Y él apenas recobró su fuerza. ¿Saben lo que hizo? Lo que dice el capítulo 16. Se fue a Gaza y lo primero que hace es agradecerle a Dios, encontrándose con la primera prostituta y durmiendo con ella toda la noche. Pero cerca de la madrugada, la Biblia dice que él salió y encontró las puertas de la ciudad cerradas. Díganme, ¿Sansón tenía las fuerzas en sus hombros y en sus brazos? No. ¿Saben qué? El Espíritu de Dios vino sobre él y él pudo arrancar las puertas y cargarlas. ¿Por qué pasó esto? Porque si Dios no lo hubiese ayudado allí también, las puertas habían sido cerradas por sus enemigos para matarlo. De manera que Dios una vez más se manifiesta y él arranca las puertas y se lo lleva hasta una montaña y los pone arriba, porque Sansón estaba en esa ocasión llena de la presencia de Dios. Ahora ustedes dirán: pero ¿por qué el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón? Porque el Espíritu de Dios también está sobre ti, aunque a veces a la vuelta de la esquina sigas pecando, y muchas veces con esa vida que estás viviendo, una vida que no está bien delante de Dios, Dios te usa y Dios hace cosas contigo. En Perú hay un hombre que algunos años atrás ministraba a la iglesia con poder, muy influyente dentro de la iglesia evangélica, demasiado influyente. Cuando él predicaba, las almas se convertían. Cuando él predicaba con poder, se manifestaban muchas cosas que nadie podía dudar. Dios está con él. Y tenía una iglesia muy grande que compraba lugares grandes, amplios, y la gente le apoyaba y tenía una acogida. ¿Y quién hubiera podido dudar del ministerio de ese hombre? Pero ¿saben qué? Pronto las noticias de todo Lima, de todo el país y noticias internacionales descubrieron a este hombre con su amante. Y la amante testificaba que hace muchos años él ya vivían, y el hombre vivía con ella a escondidas de la iglesia y a escondidas de la esposa y escondidas supuestamente de la luz pública de todos. Una figura pública. No voy a mencionar su nombre por respeto, pero fue una noticia completamente fuerte en Perú, muy vista. Las radios, la televisión, el internet. Han pasado algunos años, pero todavía la gente no se olvida de eso. Y yo les voy a decir algo, iglesia. El hecho de que una persona ministre y
se vea, no te llena del Espíritu Santo, no es la garantía de que esa persona no puede estar en pecado. Porque hemos visto muchas veces que hombres han ministrado y han tenido cargos importantes, pero dentro de eso no siempre es cierto, no siempre es a veces correcto. Créanme, a veces hombres como Sansón están cometiendo violaciones contra la ley directa de Dios, pero a pesar de eso Dios los usa. Y aunque una vez más Sansón viene tocando a un animal inmundo, cosa que no debía hacer, Dios de nuevo se manifiesta sobre él, porque el Espíritu de Dios se manifestaba sobre él. Y aunque él duerme con una prostituta y con las mismas, con el mismo cuerpo inmundo que está allí, él recibe la unción del Espíritu Santo y puede arrancar puertas. Pero es que a veces el hombre se confía, a veces se confía de la gracia de Dios. Y Dios que sí da gracia, es cierto, Dios tiene paciencia, Dios conoce ahora mismo lo que tú estás haciendo, y al mismo tiempo probablemente puedes ministrar y puedes ejercer tu cargo libremente y sientes que quizás Dios se manifiesta en ti. Es que esto no es la garantía de que Dios haga milagros. Saben, hay gente que ministra a la iglesia, gente que predica, pero Dios utiliza gente que sabe que está en pecado, que sabe que si él vendría se iría al lago de fuego. Dios se manifiesta mediante él en las vidas de personas que sí tienen fe y tienen necesidad de la búsqueda de Dios. Así que las herramientas no son limpias, pero el mensaje de Dios sí es limpio. Y aquí hay un claro ejemplo de un hombre que peca, pero Dios no le abandona. Que peca, que el Espíritu Santo está ahí, y que está beneficiando con su vida a un pueblo para matar a los enemigos. Está matando enemigos, está librando a su pueblo de cualquier cosa, pero por dentro está lleno de orgullo, lleno de egoísmo, lleno de todo. Y es pecado lo mismo. Y aquí hay un Sansón que está librando a su pueblo, matando más de 1000 filisteos, a sus enemigos que los esclavizaban por 40 años. Y qué bien que el pueblo se beneficia por Sansón, pero Sansón no se merece tener el Espíritu de Dios, ya que él y su vida delante de Dios está completamente pésima. Nosotros encontramos uno de los versos más tristes de la Biblia, pero para ello yo tengo que leer primero lo que dice Jueces, el capítulo 16, después que Sansón sale librado por Dios, porque él si pudo cargar y arrancar las puertas fue porque Dios le dio esa gracia y no porque él tenía fuerza en los músculos. Dice el verso 4, después de esto, o sea, después de estar libre una vez más, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, de la cual se llamaba Dalila. Él no aprende nunca, jamás aprende. Ahora va a quebrantar de nuevo el mandamiento que quebrantó al principio. Sansón dice, Dios se manifiesta en mí, punto. Yo soy indispensable aquí, no hay otro como yo aquí. ¿Dónde hay otro hombre que pueda hacer lo que yo hago? ¿Dónde hay otro que tenga el talento que yo tengo? Dios me tiene que usar, así como esté, Él me va a usar. Pero él no está dispuesto a disponer su vida completamente en las manos de Dios, como hasta aquí lo vemos viendo. Y la Biblia dice que él se acercó a Dalila, pero sus enemigos se acercaron detrás de ella. No podría yo ser amplio en esto porque ustedes conocen la historia, pero voy a rescatar pequeñas cosas. La Biblia dice que cuando Dalila le pidió que lo descubra, el secreto de su fuerza, en primer lugar, él sabía que el secreto de su fuerza no está ni en sus brazos, ni en sus músculos, ni en su cabello, que está en Jehová. Él sabía eso. Pero ¿saben qué? Una mujer filistea no podría entender ello. Pero les voy a contar algo muy importante. La Biblia no lo dice, pero la Biblia dice que cada vez en el verso 7, por ejemplo, ustedes pueden ver, dice así, y le respondió Sansón,
Si me atares con 7 miembros verdes que aún están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera hombre. Ahora noten que Dalila hace eso. Pero para hacer eso, en cada detalle ustedes van a ver que lo hace mientras Sansón está dormido y mientras Sansón visita a Dalila. El lenguaje de la Biblia no es un lenguaje que quiere dar a entender muchas cosas, pero escúcheme, ningún hombre que va a visitar a su novia, ningún hombre como Sansón que va al cuarto de Dalila para dormir, solamente le dice algo, un pequeño diálogo y se duerme. Sansón duerme después de haber estado íntimamente con ella. Sansón duerme después de cada acto. Y cuando Sansón duerme la primera vez con Dalila, el hombre es capaz de magullar, de engañar y de decir que sí. No quiero mentir, hace un par de semanas atrás me llamó una chica de Nueva Cajamarca. Esa es una ciudad de la selva de Perú, más o menos ubicada a 24 horas en viaje en bus. Me llamó por teléfono 1 de la mañana. Le contesto el teléfono y me dice: Pastor Miguel, estoy secuestrada, me han secuestrado, estoy aquí, estoy en una casa que no conozco, el hombre que está conmigo aquí durmiendo está abusando de mí. Y le digo: pero si está durmiendo, levántate y sale de la casa. Me dice: no puedo porque estoy borracha, estoy ebria. Y le digo: yo no te he conocido así, yo te he conocido cantando y adorando a Dios. Yo te he conocido alabando al Señor. Es que no puedo levantarme, estoy ebria. Y le digo: dime una cosa, ¿te drogaron o tú tomaste por tu propia cuenta? Y me dice: yo tomé por mi propia cuenta. Y ahora, si yo no cumplo los caprichos de este hombre, me va a matar, porque me ha dicho que me va a matar. Yo le digo: pero ¿cómo pudiste hacer pasar de esto? ¿Y cómo es que tú lograste hacer que ese hombre se duerma? Me dice: la única manera que él se duerme es cuando yo le complazco sexual íntimamente. Es que un hombre no se va a dormir de otra manera, me dice ella. Entendiendo todo esto, yo les digo una cosa: siempre el pecado entra de a pocos. Y aquí hay un Sansón que ahora está durmiendo con Dalila, y por el fin de lograr su objetivo, él tiene que inventar una historia para que se salga con la suya y para que Dalila duerma con él. Y Dalila tiene que fingir amor para que haga dormir a ese hombre. Tiene que complacerlo. Y ustedes van a ver que en el capítulo 16, el verso 11, hay otra mentira igual. Y hay un Sansón durmiendo y experimentando lo que él declaró. Y cada vez que Sansón va, hay una Dalila pidiendo lo mismo, hasta que llega un punto en el verso 16 que dice, del 16, y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a la mortal angustia. Se llama chantaje femenino. Aquí le puso una huelga. ¿Sí? ¿Quieren que les diga el idioma que sucedió aquí? Si tú no me dices ahora la verdad, aquí se termina todo. No más dormir conmigo hasta que tú me digas la verdad, hasta que tú me digas. Y créanme que Dalila era una mujer muy seductora, muy bella, que hubiese vuelto loco a cualquier hombre débil, porque al más fuerte de esa época se veía como una gelatina frente a los pies de Dalila, que era capaz de pensar en el momento era capaz, escuchen bien, de bloquearse. Y eso los voy a decir en serio. Me llamó un hombre de que estaba sentenciado a la cárcel, creo que por unos 30 años. Y yo le pregunté: ¿y por qué tú estás en la cárcel? Porque él me contaba que estaba
triste y dolido y 30 años en su vida. Y él me dice, el detalle es que yo me enamoré de una mujer que era menor de edad. Y yo le dije, y me dijo, pero tú no pudiste pensar, está bien que te has enamorado ya, pero no pudiste pensar en no llegar a lo que llegaste. Y me dice, no, el problema es que cuando un hombre está en ese momento, se bloquea y es capaz de no pensar ni en siquiera en lo que va a venir, por el fin de actuar. Y hay algo aquí que quiero decirles. Sansón no le importa que le corten el cabello y le dice, es mi cabello. Pero yo les digo una cosa, Sansón sabía que en su cabello no estaba la fuerza, ni el secreto de la fuerza, sino en Jehová. De tal manera, ¿cómo lo explico? Porque lo dice el verso 20. Dice así: y le dijo, obviamente, Dalila a Sansón, después que le contó lo de su cabello, que de ahí no radicaba tampoco el secreto: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, escuchen lo que dijo Sansón sabiendo que tú no tienes cabello: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es el versículo más triste en toda la Biblia para mí. Porque Sansón dijo, ya me salí con la mía una vez más, ya mi cabello no lo tengo, pero una vez más me libraré como las otras veces que lo hice. Pero créanme, Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. Y yo les voy a decir una cosa, iglesia: el peligro más grande de Dios o del hombre es cuando tú crees que todavía Dios está contigo y piensas que todavía Dios está con tu familia y todavía está con tu vida y todavía está en tu matrimonio y todavía está en tu familia. Muchas veces vivimos pensando y engañándonos de que Jehová todavía está con nosotros, pero lo que no sabemos probablemente es de que Dios ya se apartó de nuestras vidas. Y el problema no es ese, el problema es que no lo sepamos, la cual puede ser la cosa más triste que pueda suceder. De ahí en adelante ustedes van a ver a Sansón siendo utilizado por sus enemigos, porque ese es lo que el diablo siembra. Primero te trae distracciones, luego cautiva tu vida y luego te pone como juguete delante de tus enemigos. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy dando a través de la Biblia para ustedes, iglesia? Y es un mensaje de decirles lo siguiente: Dios es paciente. Dios es paciente. La misericordia de Dios es paciente. Y yo sé que aquí hay más de uno, y a través de donde nos ven hay más de uno que sabe que ya hace mucho tiempo está jugando con el evangelio, está jugando con su ministerio, está jugando con su vida, está jugando con prácticas que él cree que lo tiene todo controlado y que nadie se entera y que nadie va a descubrirlo. Pero saben, el momento puede llegar el día que tú ni menos lo esperas. Aunque a veces seamos usados por Dios, y aunque a veces la gente sea bendecida por ti, y aunque a veces tú hagas mucho para la iglesia, pero dentro inclusive de tu propia vida puedas estar pecando tal y conforme está Sansón, pero el Espíritu de Dios siempre va a estar manifestándote en tu vida, porque no quizás porque tú te lo mereces, sino porque Dios sabe que tú eres un instrumento para lo que los demás se beneficien a través de ti, y Dios te utiliza aún. Pero créeme que no era Sansón el único instrumento de Dios. Dios hubiese podido levantar muchos más, pero es que Dios tiene paciencia.
de las personas, como tiene paciencia de una iglesia, como tiene paciencia de un ministerio. Yo no dudo por ningún lado, yo no dudo que ustedes sean llamados, el pueblo de Dios, a servir, pero hay que dejarnos de cualquier cosa que nos desvíen de la palabra de Dios y de la fidelidad que tengamos que hacer delante de Él para poder estar a cuentas con Él. Probablemente esta tarde sea uno de los últimos mensajes para ti antes de que sientas el abandono directamente con Dios. Yo quiero orar con ustedes. Vamos a ponernos de pie ahí para terminar orando, porque yo sé que hay gente que todavía necesita vincular más su vida espiritual delante del Señor. Yo no quiero ser un Sansón en esa vida, ni tampoco creo que tú lo tienes que hacer. La vida tuya solamente lo sabe Dios, y solamente tú sabes lo que estás haciendo sin que la iglesia te vea y sin que nadie del que esté aquí descubra lo que hay por dentro. Bendito Padre, bendícenos como siempre lo haces, Señor. Yo sé que tu palabra es poderosa, nos enseña a seguir adelante, a estar unidos delante de ti. Perdona cada deuda que tengamos delante de ti, Señor, y gracias por tu misericordia, porque a pesar quizás de no ser dignos, nos usas como herramientas para poder llegar a las personas por la misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, no por mérito alguno, sino porque tú eres bueno. Bendice a mis hermanos, los que están aquí y los que nos ven en diferentes partes del mundo. Te pedimos estos favores creyendo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos.